Hola a todos, soy Diego de Midnight Jazz en español y conmigo siempre está mi compañero Geek Topology, Pablito, ¿qué tal? Hey, ¿cómo vamos? Y el día de hoy vamos a conversar un tema interesante que vino como una sugerencia en nuestro stream de Dune. Una comparación entre la película del 84 versus la película del 2021. Ujú. Y que nos llamó la atención. Y esta es la primera parte de ese análisis comparativo. Como pueden ver, ahí estamos viendo el cast original tanto del 84 como la película del 2021. Y el primero que vamos a comenzar es con, creo que una persona que mayoría ama odiar, que es el Barón Harkonnen, la ejemplificación de la corrupción del imperio y un poco una masa grotesca, que yo siento que mientras que en la versión del 84 fue una persona mucho más megalomaníaca y mucho más directa, la versión del 2021 se siente más una persona que ha estado jugando el juego político dentro del imperio por todos los años de vida que ha tenido. Y además, cómo se expresa y habla da un factor de miedo al momento de que él flota con todo su traje colgando. Y eso es algo que sí me dio un impacto interesante con respecto a la versión actual versus la anterior, que sí es un poco cómico para mi gusto. Así, para mi gusto es un poco cómico cómo lo representaron. Pablito. Es exactamente eso, es cómico. También hay algunas cosas que en la nueva versión trataron de evitar, que es las preferencias del varón. El varón tiene cierta predilección por personas jóvenes de su propio género y además en la versión antigua, en la del 84, él tiene pústulas porque se supone que está infectado de alguna clase de enfermedad. En la versión actual, en lugar de eso, lo que hacen ver es venas, un tono extremadamente pálido y como tú dices, la voz, el momento en el que se levanta y dice básicamente, My Arrakis, my turn. Ujú, Exactamente esa escena. Es excelente, es un gran momento. Una cosa que ninguna de las dos películas lograron bien, si es que fuésemos a comparar con el libro, es los ganchos que levantan su carne, pero fuera de eso me parece que la versión actual es muy superior. El anterior era un arlequín y justamente es ujú, tratado como tal durante toda la película. ujú. Bueno, ahora pasamos al siguiente personaje que sería una de las más importantes, que es Lady Jessica, la madre de Paul y Ujú. también la concubina del duque. Bueno, yo diría que aquí las dos versiones son muy fuertes como personaje. No hay una distinción clara donde una sea superior con respecto a dentro de su universo de película, pero si hablamos cómo se proyectan en los poderes de Bene Gesserit que tienen cada una, yo diría que también la versión actual supo cómo aprovechar ese poder místico del personaje, cómo hacer su voz para cuando la modulasen para la película tuviese más impacto que en la versión del 84, donde sí, ahí siento que fue un poquito débil, pero para lo que se hizo en el momento tuvo su impacto, pero la de 2021 muestra más eso de ser una Bene Gesserit además de una mamá. Ujú. Alita. Justamente eso, en la versión moderna me parece que primero la mantuvieron durante mucho más tiempo. En la versión anterior, en la del 84, ella está básicamente para llorar un par de escenas y nada más. Ujú, Y es justamente eso una de las partes que detesto de la versión anterior. Es una mujer que está todo el tiempo llorando, todo el tiempo en drama. Es básicamente el personaje femenino de un cuento de hadas. En ujú, el libro y en la nueva película es una mujer que también está dentro del juego. Está planeando, está viendo la manera de poner zancadillas a los planes de los otros a la vez que ganar poder. Y justamente el hecho de que muestren la manipulación de la voz de una manera mucho más convincente también ayuda, pero sobre todo es la actuación. Lo principal ujú. en esto es la actual versión de Lady Jessica se siente mucho más como la del libro y se siente mucho más como un personaje que vive en esta clase de mundo. En esta clase de mundo, la debilidad, especialmente de una Bene Gesserit, sería castigada inmediatamente con la muerte, simplemente porque el mundo es así, porque el mundo la va a obligar a enfrentarse al dolor. Ujú. Bueno, y ahora tenemos que ir a uno de los personajes que no tuvo tanto protagonismo en tanto en el libro como en las películas porque duró muy poco, pero tuvo un rol muy importante en definir quién es Paul, que es su padre, el duque Leto Atreides. Que aquí es una de las interesantes porque yo siento que son muy diferentes que las caracterizaciones que hacen de la del 84
contra la del 2021, pero son buenas caracterizaciones. Ningún personaje de verdad tiene algo de falta contra el otro. Yo siento simplemente es cada actor tomó su rol, ¿no? Y le dio la inflexión, le dio como cómo gesticulaba su cuerpo, cómo se hablaba con sus sirvientes, con sus súbditos. Los dos imponían poder, y pero al mismo tiempo no eran tiranos, eran personas que respetaban un poco el libre albedrío de las personas, pero tú los veías y tenían una posición de poder. Lo único que yo puedo criticar es que en el 84, cuando hacen la escena donde recibe a Arrakis, tiene un pug en sus brazos, que un poco quita un poco de seriedad a un personaje como ese, pero aún así, cuando ves su cara, es un hombre serio y es un hombre con control. Que el Pug, por cierto, viaja con ellos a Arrakis, está en la falda de Paul durante el viaje. Pero fuera de eso, el Duque es sumamente interesante. En la versión anterior era más como un caballero de cuento de hadas. Y esa es justamente la sensación que más me llevo. Está demasiado mezclado con cuento de hadas la anterior versión y Duque Leto es el ejemplo claro de eso. Él es más como, no gallardo, pero sí elegante, incluso cohibido, mientras Oscar Isaac mantiene presencia. A pesar de que yo no disfruté tanto su actuación dentro de la película, siento que tal vez necesitó mostrar un poco más esa presencia, trató de mostrar madurez, pero a la vez su lenguaje físico no era el perfecto, es muy superior a la del 84. En el 84, en cambio, más puedes ver un poco el dinamismo del personaje, mientras que en la nueva versión puedes ver la seriedad del personaje. Y hay una escena clave ahí, por ejemplo, que es cuando se daña el crawler. No, se daña la nave que tiene que rescatar al crawler y básicamente queda ahí todo el Spice. Oscar Isaac logra esa escena perfectamente. El anterior actor es simplemente un, oh no, la especia, oh no, y le falta. Sí, sí, le faltó, pero tenemos que ser honestos, los dos hicieron bien su rol para lo que se hizo de la Sí. película. O sea, los dos encajaban como el Duque Leto para cómo crearon la película. Entonces ahí, ese es uno de los que yo decía, hay una diferencia muy clara, pero para Ujú. comparar. Oscar Y Isaac lo hizo tal vez para mi gusto, ajá. fue un duque mucho más serio y eso me encantó. Ujú. Y ahora viene, creo que el favorito de todo el mundo, la comparación de los dos Paul Atreides, ¿ok? Aquí es donde viene lo interesante, porque voy a ser honesto, la versión del 2021 para mí es superior por muchísimo, y hablo muchísimo, contra la versión del 84, pero no es por la actuación, sino es por la caracterización. ¿Y qué quiero decir esto? En la versión del 2021, tú sí puedes creer que Timothy Chalamet muestra un joven príncipe, básicamente viviendo una vida de lujo en Caladan sin tener que preocuparse y hacer de verdad trabajo físico duro, Ujú. ¿ya? Entonces tú lo puedes creer de cómo lo caracteriza como un adolescente que está en ese tipo de mundo, pero al mismo tiempo es como no tiene no le da la importancia porque está medio en su propio mundo, como cualquier adolescente. Mientras que en la versión del 84, lo que no podía aceptar a veces es el hecho que yo sentí que el Paul que comenzó la película y el Paul que terminó la película tienen muy poco cambio, muy poca evolución. Mientras, no más, con lo que vimos en esta primera parte de la saga del 2021, hay mucho más distinción entre el Paul que inició en Caladan contra el Paul que terminó en, en Arrakis, cuando tiene su primera pelea y se vuelve lo que llamaríamos un hombre en la sociedad de los Fremen. Hay Ujú. una gran distinción entre los dos, mientras que en el otro lado no veo esa distinción. Sigo viendo ya un príncipe propiamente que ya entiende tomar el mando y riendas de poder y sabe ejecutarlo siempre. Alguien con experiencia, por así decirlo. Ujú. En la película del 84 es un príncipe heroico. La película del 84 toma demasiado de cuentos de hadas y Paul es el centro de eso. Se siente un personaje que va a ir hacia el lado luminoso, se siente un personaje que trata de mostrar la mejor parte de su propio ser, lo cual en el libro y en la nueva película no es tanto así. ¿Por qué? Porque Paul es básicamente la tormenta que está viniendo y todo el universo se está preparando para él. Mientras la tormenta está viniendo, él es solamente un niño y no comprende realmente ni su posición en el universo
su posición en la realeza, su posición frente a las cortes, sino también su posición frente a su destino. Y hay tal vez la mejor escena de diferencia entre los dos es cuando él tiene la visión y se la presenta a Lady Jessica. En la versión del 84 es una sola escena, básicamente la pasan por pasarla y nada más. Es simplemente un movimiento mecánico. Mientras que en la nueva versión la separan en dos. Primero tiene la conversación en la que le dice a Lady Jessica que ella está embarazada. Y mientras tanto, tienen la segunda parte en la que finalmente le revela a Lady Jessica su visión de el yihad. Bueno, creo que ya hemos dejado bien claro cuánto contraste hay entre las dos. En la próxima parte vamos a hablar un poco más de otros personajes. Entonces, como siempre, soy Diego de Midnight Jets en español. Conmigo está Pablito Geek Tropology y nos vemos hasta la próxima.